dias e não temos como não perceber toda a bênção que o Senhor tem dado a nós, pela alegria dos irmãos, o progresso, né, das igrejas, Una alegría estar aquí nuevamente con ustedes. prática, Y, né, da palavra y el Señor profética tem gerado ha resultados bendecido a su com iglesia o próprio en Senhor estos confirmando a últimos sua días. palavra com Y no sinais tenemos e como milagres, no a percibir toda la comportagem bendición que dinâmica el Señor nos tem ha dado a nosotros feito uma revolução por la na nossa alegría de los vida. hermanos, el O ano progreso de de las iglesias, 2019 la foram práctica publicados de la pela palabra editora profética Árvore da Vida ha e generado distribuídos resultados livros como el propio Señor impressos, confirmando su distribuídos palabra naquele con ano, señales y 2019, milagros. de 1.400.000 El colportaje dinámico ha hecho una revolución en nuestra vida. El año de 2019 fueron publicados por la editora Árbol de la Vida y distribuidos libros impresos y distribuidos en aquel año 2019 de 1.400.000 ejemplares. Sumalos con aquellos libros que estaban en los stocks de las cooperativas y también de la editora en el 2019. Creemos que ese número pasó a 1.600.000 o 800.000. Y nosotros creemos que este año el Señor va a bendecirnos con más de 2 millones de libros, quién sabe, muchos más de 2 millones de libros distribuidos, porque solamente el alimento diario, no sé si ustedes saben, el alimento diario es mensual, solo el alimento diario, nosotros estamos imprimiendo 95.000 ejemplares. Entonces, si usted multiplica 95 por 12 meses, va más de 1 millón solo en el alimento diario. Por tanto, hermanos, yo estoy muy optimista. Creo que este número va a ser mucho más de 2 millones o 2 millones y medio. Esto significa que la palabra escrita y el Evangelio del Reino están siendo esparcidos y distribuidos y propagados. Y la palabra escrita, ella tiene mucho más fuerza. Ella permanece por más tiempo, su eficacia. Por tanto, hermanos, nosotros tenemos que solo alabar al Señor por todos los hechos que el Señor ha hecho en medio nuestro. Y a través del colportaje dinámico, eso se revitalizó. Los otros ítems, la propia editora, las cooperativas, el CEPEP y el mismo colportaje se tornó algo autosustentable. Y para no decir que ustedes no tienen esta experiencia todavía, el Expolibro en su nueva etapa ha sido una bendición muy grande. El Expolibro en el sudeste, hermanos, el primer año fue un suceso. Y ahora el segundo año, ya en el primer día, ya está bendiciendo a las autoridades municipales que están amando, apoyando todo lo que está sucediendo. Los hermanos participando, los colportores, esto está dando otra vida para nosotros. Y el Expolibro del Sur está haciendo este mismo trabajo. Y del norte y del nordeste y centro-oeste debe estar listo, yo creo, dentro de pocos días. Ya va a estar trabajando en el interior. Yo creo que enseguida va a estar ya trabajando. El Señor está bendiciéndonos, bendiciendo a los hermanos, están alegres, están avanzando. Y justamente en esta época surge la crisis del coronavirus. Entonces ahora, gracias a Dios, no cancelé mi viaje hacia acá. Nosotros estamos aquí, pero yo quiero decirles a ustedes, hermanos, que nosotros no podemos dejar que esto sea un arma en la mano del enemigo para apagar todo lo que nosotros ya hicimos, todo lo que el Señor ya hizo. No puede servir de arma para distraernos o desviar
nuestra visión causando pánico, miedo en medio nuestro. Entonces, contamos con muchas oraciones de todos, porque nuestra oración, hermanos, es nuestra mayor protección, que el Señor pueda guardar su iglesia, proteger a nosotros y mantenernos enfocados sin distraernos y continuar avanzando para aquello que el Señor la dirección que el Señor nos dio. Nosotros vamos a avanzar. Entonces nosotros contamos con muchas oraciones. Es por las oraciones que el Señor puede guardarnos de una manera extraordinaria, por no decir sobrenatural. Pero por otro lado, como hombres, nosotros tenemos la obligación como hombres de hacer nuestra parte. Justamente hoy, hermanos, ¿por qué yo comencé a hablar sobre esto? Justamente hoy, la ciudad de San Pablo, el gobierno municipal de San Pablo, anunció el cancelamiento de todos los eventos municipales oficiales. Y después, aún a la tarde, el gobernador Doria también anunció, porque ayer dijo que no iba a cancelar ningún evento, pero hoy anunció que estaría cancelando todos los eventos estatales con aglomeración más allá de 500 personas. Entonces esto, hermanos, también, porque San Pablo está en una crisis mayor que aquí. Aquí tenemos pocos casos aún. En San Pablo tenemos muchos casos. Y cuando la transmisión pasa de un solo que viajó en el exterior, sino pasa a ser local, preocupa más, porque multiplicación de contagiados puede ser algo en una escala de progresión hasta geométrica. Entonces las autoridades están preocupadas con esto. Entonces yo justamente oí esta noticia, ya reuní hoy con los hermanos que vinieron conmigo de San Pablo y nosotros tuvimos una rápida comunión y nosotros lanzamos un comunicado público para todos los hermanos de San Pablo, para la iglesia en San Pablo. Entonces yo voy a aprovechar un poco para hablar con ustedes sobre esto, aunque nuestro confort de la vida de la iglesia, este amor genuino que nosotros tenemos, y en nuestro trato sincero, legítimo, real, puro entre nosotros, este cariño, este amor que nosotros tenemos, infelizmente a través de esta crisis, nosotros estamos teniendo que evitar el contacto físico. Y la semana pasada yo ya anuncié en San Pablo que nosotros evitemos saludarnos con las manos y abrazos, besos, pero los hermanos parecen que no. Yo pude ver, ahí vino una avalancha y yo también dije, vamos a abrazar, vamos a darnos la mano. Después yo me paso alcohol en gel, pero debido al que se agravó la situación, yo creo que aunque yo tenga fe, necesitamos nosotros que estamos al frente dar ejemplo riguroso en esto. Los hermanos puedan comprendernos cuando alguien viene a darnos la mano, pedir, no dar la mano para mí y no creer que yo soy orgulloso por esto. Es justamente para que nosotros no permitamos este esparcirse de tipo de contaminación entre nosotros, o por lo menos nosotros hacer nuestra parte en la prevención. ¿Qué creen ustedes? Solo por un momento. Nosotros no aguantamos esto, queremos abrazar. Nosotros somos así, pero por un tiempo vamos a parar un poco con esto, pero por dentro continuar amándonos, lleno de cariños, de amor, pero vamos a evitar el contacto físico, de dar la mano, de dar besos, principalmente en el rostro es un poco peligroso.
y lavar muy frecuentemente las manos. Principalmente ustedes no salgan del baño sin lavarse bien las manos. Y todo el tiempo que pueda, aquí debe disponerse alcohol en gel en todo lugar para esterilizar nuestras manos. Alcohol gel 70% es eficaz para esto. Y evitar, si usted no está con las manos con seguridad limpias, no toque su nariz, sus ojos, para no tener contacto con las mucosas de los ojos y de la nariz y de la boca. Si va para el estómago, bien, pero si entra para el pulmón, es un problema. Entonces nosotros tenemos que ser precavidos, y si nosotros conseguimos ser precavidos y por la oración el Señor nos protege, nosotros no necesitamos llegar al extremo de cancelar las reuniones. ¿Qué creen ustedes? Vamos por un periodo de tiempo, para el bien mismo, para que continuemos teniendo estas reuniones. Nosotros observar rigurosamente estas medidas de prevención, para que no haya momentos desagradables, que nosotros todos quedemos en casa. A mí no me gustaría. Y la palabra del Señor tiene que continuar saliendo, dándonos la dirección y alimentándonos. Yo quería hablar algo, me olvidé de algo. No sé si ustedes van a conseguir preparar. Nosotros estamos en San Pablo, ya estamos preparando para el partir del pan. En vez de tradicionalmente pasar de mano en mano la bandeja del pan y después la jarra y el vaso, también en este momento nos gustaría facilitar este contagio por causa del contacto de la mano en mano. Entonces nosotros en San Pablo estamos proveyendo, cada uno con un pedazo de pan, y las personas del servicio del pan ya preparan esto. Tienen que preparar bien higienizados, con guantes, máscaras, y cada uno va a recibir un kit individual para que justamente en ese momento evitar cualquier posibilidad de contagio. Estas pequeñas medidas, pero no precisamos esparcir pánico y miedo. Nosotros hacemos nuestra parte, vamos a confiar en el Señor. De un lado el Señor, como hombre, no tenemos que solo confiar en el Señor, y no tomo ninguna medida de prevención. Esto es tentar al Señor, esto no es confiar al Señor, esto es tentar al Señor. Pero por otro lado, si yo hago mi parte y yo oro al Señor y yo confío en el Señor, que el Señor pueda guardar a su iglesia. Y había una cosa más, me olvidé. Pero de cualquier manera, hermanos, no vamos a dejar que esto nos distraiga, vamos a mantener nuestro enfoque. Otra cosa es, quien tenga cualquier síntoma de gripe, resfriado, tos, estornudos, en este momento evite de venir a la reunión. Yo espero que ahora todas nuestras reuniones sean transmitidas en vivo para que nosotros podamos ver en casa, pero no es disculpa para que usted no venga a la reunión. Entonces vamos, en estos casos extremos, vamos a evitar, por amor a los hermanos. Si yo estoy tosiendo mucho, por amor a los hermanos, yo me quedo en casa. Entonces estas cosas, por un tiempo, nosotros creemos, por autoridad de la salud, creen que en 4 meses esto llega a un pico, se estabiliza y esto se terminará siendo controlado. Entonces vamos a orar al Señor, guardarnos en este periodo y la vida de la iglesia pueda continuar y no sea interrumpida aquello que el Señor está haciendo entre nosotros. Amén. ¿Ustedes concuerdan o no?
Aproveché para hablar en este momento porque va a ser transmitido en vivo. Esto puede ser de utilidad pública para muchas iglesias, para muchos hermanos también. ¿Está bien? Entonces nosotros hacemos nuestra parte y mucha oración. Por favor, en los grupos familiares, vamos a promover grupos de oración, reloj de oración. El Señor pueda guardar a nosotros a través de la oración, nosotros haciendo nuestra parte, y el Señor nos guarde con la protección especial a su iglesia. Bueno, sobre el encargo de esta noche, no voy a hablar mucho, ya son las 9. Yo quiero solo resaltar algunos puntos importantes en el comienzo de la conferencia internacional en Sumaré. Número 1. Nosotros somos ministros del nuevo pacto. Los ministros del nuevo pacto. ¿Quiénes son los ministros del nuevo pacto? Los ministros del nuevo pacto son aquellos que Dios cuenta ejecutar el ministerio del nuevo pacto. ¿Y qué es el ministerio del nuevo pacto? El ministerio del nuevo pacto es la herramienta que el Señor tiene para llevar a cabo su obra, para llevar a cabo su voluntad. Dios tiene una voluntad y Dios necesita ejecutar su voluntad, y Dios necesita del ministerio del nuevo pacto para ejecutar su voluntad, y el ministerio del nuevo pacto cuenta con los hombres, con los ministros que llevan a cabo el ministerio del nuevo pacto haciendo la voluntad del Señor. Entonces, este es el punto número 1. Por tanto, ¿quién somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Muy hermanos, muchas veces usted puede pensar, nosotros somos un grupo más entre tantos grupos cristianos. ¿No puede parecer esto? Parece que nosotros somos entre tantos, somos un grupo más. Yo quiero decirle que nosotros no somos un grupo más cristiano. Nosotros tenemos una comisión muy especial. Primero, el Señor nos ha dado la visión de la iglesia desde los años 60, 70, 80, y aquellos hermanos que estuvieron en aquellos años recibiendo la palabra, recibiendo la visión muy clara de la unidad de la iglesia, y no solo de la unidad teórica, doctrinaria, sino la unidad práctica. Y la unidad práctica de la iglesia, hermanos, es tener una base correcta que incluya a todos los hijos de Dios. Y esta base es la base de la localidad. Esta base es la base de la ciudad. Por ejemplo, aquí en Brasilia, nosotros no tenemos otra base para decir que el tamaño de la base de la iglesia aquí en Brasilia es el tamaño de la ciudad de Brasilia. De esta manera, usted no excluye a nadie de esta base. Todos están incluidos en esta base. No importa si él se reúnen con nosotros o no se reúnen con nosotros, no. Si él es un hijo de Dios genuinamente regenerado por el Espíritu, él está en esta base, por tanto, él hace parte de la iglesia en Brasilia. Nadie es excluido. Esto es lo mismo para San Pablo, es lo mismo para cualquier otra ciudad. Entonces nosotros estamos en la base correcta de la unidad de los hijos de Dios. No piense que esto es una cosa teórica, esto es una cosa sin importancia. No, tiene gran importancia, porque esta base nos posibilita que nosotros representemos a todos los hijos de Dios. Nos da el derecho de representación, así como quien volvió a partir de 1948 para la tierra de Palestina y fundó la nación de Israel. Estos que volvieron están en una base correcta de la nación de Israel. Puede existir
más judíos en Nueva York que en Israel, pero los que están en Israel representan a la nación de Israel. Los hermanos entienden. Entonces pueden haber muchos grupos que no se reúnen con nosotros, muchos cristianos que no se reúnen con nosotros, mucho más que nosotros, pero por el hecho de que nosotros tomemos esta base correcta de representar a todos los hijos de Dios, hermanos, nosotros como nación de Israel, como la nación de Israel, representamos a la iglesia. Y por causa de esto, no piense que esto es algo teórico, es por causa de esto, hermanos, es que Dios, Él nos revela a nosotros, no es falta de modestia, es una realidad, es un hecho. Dios, nosotros tenemos tantos grupos cristianos, hay tantas palabras siendo habladas, pero la palabra que da dirección al pueblo de Dios sale de en medio nuestro. ¿Usted ha percibido esto o no? El Señor, cuando quiere hablar para su pueblo, dar una dirección y hacer que su pueblo se mueva en dirección a cumplir su propósito, Dios ha dado esta palabra por medio de nosotros. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 1:1, ustedes recuerdan, allí está la revelación de Jesucristo que Dios quería mostrar a sus siervos. Y Dios, para mostrar a sus siervos, Él lo dio para Juan. Y Juan fue aquel que recibió la revelación, pasó a sus siervos, y él fue aquel quien escribió las 7 cartas y mandó a las 7 iglesias. Y estas cartas fueron dirigidas para las 7 iglesias que están en la base correcta de cada ciudad. Por tanto, hermanos, Dios nos ha dado esta misión especial de recibir su palabra, recibir su revelación con humildad, porque en los años 80 nosotros, por falta de experiencia y de madurez, principalmente nosotros que éramos más jóvenes, nunca hubo esto en el corazón del hermano de nosotros, los más jóvenes. Nosotros estábamos un poco arrogantes en cuanto al conocimiento de la Biblia que nosotros teníamos que los otros no tenían. Y el Señor no bendice cuando nosotros no nos humillamos. Gracias a Dios, Dios nos da revelación, pero Él necesita un corazón correcto y puro, humilde, para dispensar esto para todos los hijos de Dios. Muy bien, entonces, esta base es importante para que nosotros tengamos el ministerio del nuevo pacto. Por tanto, hermanos, nosotros no somos un grupo que surgió en el siglo pasado, o nosotros no somos un grupo de aventureros cristianos que montamos una iglesia. No, nosotros somos ¿qué? Nosotros hacemos parte de este ministerio que comenzó con el Señor Jesús, pasó por los 12 apóstoles, pasó por el ministerio de Pablo y de Juan, y nosotros estamos en el ministerio de Juan. Entonces, nosotros no somos aventureros, nosotros no somos un grupo más. Esto quiero dejar claro para ustedes. Esto hace con que nosotros hoy puede haber muchos grupos modernos, nuevos, con algunos pastores de Instagram, algunos pastores haciendo que con muchos jóvenes, atrayendo a los jóvenes con shows, con palabras, y usted ser tentado, decir, ¿por qué nosotros no podemos ir en esta dirección? Hermanos, nosotros tenemos un papel muy definido. Entonces, esto es lo que quiero decirles a ustedes. Usted tiene que tener claridad de lo que estamos haciendo y lo que nosotros somos. Y por otro lado, ¿por qué? ¿Por qué en medio nuestro, en la vida de la iglesia? Ahora voy a definir como vida de la iglesia los que viven como nosotros vivimos, procurando vivir la realidad del reino de los cielos conforme Mateo 5, 6 y 7. Entonces nosotros buscamos llevar a los hermanos que están con nosotros a vivir la realidad del reino de los cielos.
en Mateo 5, 6 y 7. ¿Y por qué nosotros no somos tan representativos en número? Hay millones y millares o hasta millones de cristianos, y nosotros tenemos una representación pequeña en porcentaje en términos de número. Esto puede hacer que algunos duden. ¿Será que nosotros estamos en el camino correcto? Estos que son más numerosos, ellos están en el camino correcto y nosotros estamos en el camino errado. Entonces comienzan a surgir estas dudas. Entonces quiero dejar claros a ustedes que nosotros tenemos un papel muy definido. ¿Sabe cuál es nuestro papel? El Señor necesita de un grupo de personas, así como Él necesitó cuando Él estaba aquí en la tierra. Él escogió a los 12 discípulos, aunque muchas personas de las multitudes, de sus seguidores, de sus discípulos, aparte de los 12, siguieron a Jesús por un tiempo. Pero no sé si ustedes percibieron, Jesús invirtió en los 12. En todo momento estaba invirtiendo en los 12. Él lamentó mucho cuando uno de ellos lo traicionó. Si usted leyese Juan capítulo 12 y 13, usted va a ver que cada vez que Juan registra, y muchos lugares allí registra, que Jesús sabía que Judas Iscariote lo iba a traicionar. Y cada vez que habla que Judas lo iba a traicionar, Jesús hablaba con dolor en su corazón. Él no se alegraba con esto. Sin embargo, uno, según las Escrituras, ya estaba previsto que lo iría a traicionar. Pero Jesús preparó a los 12, o principalmente a los 11. Yo quiero decirles a ustedes que en este mismo principio Dios está viendo a nosotros como Él estaba con los 11 discípulos. Su mirada estaba en los 11 discípulos. Puede haber muchas multitudes que seguían a Jesús en la época. Muchas personas que le gustaban, que tenían simpatía con Él, pero no era del grupo de Él. ¿Dónde están? El Señor necesita contar. ¿Con quién? Para el día de Pentecostés. Después de la crucifixión de Jesús, todos se escondieron. Aquellos discípulos, ¿dónde están? ¿Dónde se fueron? Solo quedaron los 12, convocaron en total a 120 galileos, orando en Jerusalén. Entonces, hermanos, Dios Él trabaja con quien Él puede contar. Y yo quiero decirles a ustedes que la vida de la iglesia debe producir estos con el mismo principio de los 11, que el Señor puede contar. El Señor quiere contar con usted. En el momento más difícil, aquel que no puede contar con Él escapa, huye, sale por la tangente, pero aquel que Él puede contar, Él está con el Señor hasta el fin. Entonces son estos que el Señor Él está preparando en la vida de la iglesia. Usted que es hermano responsable, hermano de líder de su iglesia, tiene que tener esta claridad. Y usted necesita ayudar a estos hermanos nuevos que están entrando en la vida de la iglesia. Ellos necesitan tener esta conciencia. Ellos no son uno más. Ellos son aquellos que están siendo preparados como los 11. ¿Cuál es la primera característica de estos 11? ¿Cuál es la primera característica de los que el Señor puede contar? Dejaron casa, dejaron barco, dejaron las redes, dejaron a sus padres, dejaron sus negocios, dejaron sus campos, dejaron su madre, a su esposa. Yo no dijo dejar literalmente,
Pero hermanos, es cuando Jesús pasa por usted y Él lo escoge a usted y diga a usted, sígueme. Hermanos, es momento de dejar todo. No quiere decir que usted va a colocar una carta de renuncia en su jefe, sino en su corazón debe decir, Señor, yo estoy aquí para lo que usted necesite, para lo que venga. El amor al Señor, el amor al Evangelio debe estar por encima de todas las cosas, por encima de mi futuro, por encima de mi familia, por encima de mi negocio, por encima de mi sueño, del dinero que voy a ganar, de la carrera, de mi sueño que voy a hacer, hasta mismo en el mundo espiritual, religioso, fama, una obra propia, tener un fan club o hasta ganar dinero con las cosas del Señor. Hermanos, el Señor quiere un corazón puro, que siga al Señor. Entonces, este es el número 1. Usted necesita preparar a sus hermanos que ustedes están cuidando para que Él tenga esta pureza en el corazón. Yo soy un seguidor del Señor, yo soy un escogido del Señor. Hermanos, un escogido es diferente de un llamado. Llamados todos son llamados, todos los cristianos, todos los que fueron regenerados por el Espíritu Santo fueron llamados por el Señor. Pero de entre los muchos llamados, Dios tiene sus pocos escogidos. Y estos pocos escogidos, hermanos, yo quiero decirles que están principalmente hoy en la vida de la iglesia. Puede haber afuera, pero la concentración mayor tiene que estar aquí. ¿Por cuánto tiempo? Miren, ¿por cuánto tiempo el Señor invirtió en usted? Desde cuando era un estudiante, líder. ¿En qué año fue? 73, 74, ¿no es así? El Señor fue allá y lo llamó a usted. Ahí poco a poco Él fue percibiendo, no fue un solo llamamiento, el Señor me está escogiendo. Tanto Él así que abandonó todo, abandonó la posición de un líder y vino para la iglesia para ser un don nadie. Hermanos, todos nosotros somos así. El Señor nos llamó y está preparando terreno para escogernos. Y estos escogidos muchos son llamados y pocos los escogidos. Y nosotros principalmente son los escogidos de la 11ª hora, de la última hora. Hermanos, en la última hora es más importante porque es la hora de cerrar, de la terminación. Los primeros trabajadores son muy importantes porque tienen que abrir la obra. Esto es equivalente a una obra de construcción. Los primeros trabajadores tienen que imaginar cómo es, hacer la limpieza, hacer toda la parte de la obra, hacer los cimientos, todos sucios. Y los últimos tienen que dar las terminaciones. Los últimos tienen que hacer la terminación. Entonces los primeros y los últimos no son fáciles. Y el Señor nos colocó por último. El Señor necesita de los escogidos de la última hora. ¿No es así? Y estos escogidos, hermanos, serán los vencedores. Hoy nosotros no ganamos ningún beneficio que los que no son escogidos tienen, porque los beneficios que los escogidos tienen es confort material, ellos van a la reunión cuando quieren, ellos aman al Señor cuando quieren, porque ellos están llenos de cosas para hacer, su sueño para realizar, su carrera. Él no tiene mucho compromiso con la voluntad del Señor, pero usted tiene. Los otros en el domingo pueden dormir hasta el mediodía y usted no, y usted está aquí.
¿Por qué? Porque usted tiene un compromiso con el Señor. Él no tiene. Pero hermanos, lo que nosotros vamos a ganar en el reino venidero es mucho. Nosotros vamos a reinar con Cristo durante 1000 años y aún vamos a participar de las bodas del Cordero. Y en Mateos 22, cuando el rey entró, cuando vio a alguien que no estaba con las vestiduras nupciales, él lo sacó fuera y él pasó vergüenza y fue lanzado en las tinieblas exteriores porque él no estaba listo para reinar. Él no pudo participar de las bodas del Cordero, pero usted va a estar porque usted pagó un precio para esto. Por tanto, hermanos, vale la pena nosotros prepararnos a nuestros hermanos para ser estos escogidos del Señor. El Señor en Juan 15 dijo a los discípulos, no fuisteis vosotros que me escogiste a mí, sino que yo os escogí a vosotros para que llevéis y deis muchos frutos y vuestro fruto permanezca. Fue el Señor que nos escogió. Aleluya. Y hoy nosotros estamos aquí, pagamos cualquier precio. Cuando el Señor me apretó hasta que yo abandoné mi empleo para servir al Señor en tiempo integral. Hermanos, fueron días difíciles. ¿Qué haré? Ya tenía 4 hijos para sustentar. 4 ya es un número. Padre, madre y 4 hijos no entran en un auto normal. Todo es más caro, todo más difícil. Ya tenía un buen empleo, de buen futuro. De repente, el Señor usó al hermano Don para colocar en mi cabeza. Y ahí estaba yo luchando. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahí llegó una hora y el Señor siempre vence, ¿sabe? Entonces el Señor venció. Yo le dije, Señor, me rindo. Y cuando salí, aún tuve mis muletas para depender. Yo continué aún dando clases en la Universidad de Ingeniería y por más de algunos años, por causa de los viajes, de las distancias, visitar a las iglesias, yo estaba perjudicando a los alumnos. Entonces también tuve que salir como profesor. Y ahí arreglé un pequeño negocio para suplirme algo, pero nunca me suplió algo, solo me dio perjuicio. Entonces yo ofrendé al Señor el dinero de aquel negocio. Y el Señor quiere eso, el Señor quiere nuestro corazón. Hermanos, estoy vivo hasta aquí, estoy hasta gordo, no estoy raquítico, no estoy delgado, estoy bien alimentado. El Señor cuidó de mí, todos mis hijos, todos ya están crecidos, todos con hijos, ya me dieron nietos, solo mi hijo, el menor, no me ha dado nieto. El Señor cuida de nosotros, pero yo en esta vida, yo no quiero nada para mí. Yo solo quiero que la voluntad del Señor sea hecha. Yo no quiero fama, yo no quiero posición, no quiero dinero, yo no quiero nada. Pero en el reino venidero, yo voy a exigir mi parte. Yo voy a decirle al Señor, ahora yo el reino quiero, yo quiero mi parte. ¿Cuál es nuestra parte en el reino? Nosotros hablamos mucho de primogenitura, hablamos mucho en la conferencia. Y usted también a lo largo de estos años en la iglesia también hablamos mucho de primogenitura. La primogenitura nos trae 3 ítems de bendiciones. ¿Cuáles son los 3 ítems de bendiciones que vienen con el derecho de la primogenitura? Ustedes saben, primero es la bendición doble de tierra. Segundo, la realeza. Tercero, el tercer ítem, el sacerdocio. Entonces, nosotros somos instados a no vender este derecho de primogenitura, no de vender por un confort material, no vender por un placer transitorio del pecado como Moisés. No venda ese derecho. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿cuándo usted va a ganar la doble porción de tierra? ¿Usted ya pensó sobre esto o no?
el Señor habló para no vender el derecho de primogenitura, que consiste en una doble porción de bendiciones, la realeza y el sacerdocio. Bueno, y al fin voy a terminar como los otros cristianos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde voy a ganar esta porción de doble porción? ¿Va a darme más patrimonio, más casa? ¿Qué es esta doble porción de bendición de tierra? ¿Usted ya pensó en esto o no? Todo esto, hermanos, va a estar en el milenio. Piensen bien. En el milenio va a ser su porción doble de bendiciones que la mayoría de los santos no van a tener. ¿Es así o no? En cuanto los otros están en las tinieblas exteriores, siendo madurados y preparados, usted va a estar ya reinando con el Señor, disfrutando de la porción doble de la bendición en el reino milenial. Y en Apocalipsis dice que ellos serán sacerdotes de Dios y le servirán y reinarán con él por 1000 años. Quiere decir, el sacerdocio y tiene realeza y tiene la doble porción de la bendición. Todo esto es en el reino milenial como un premio para los que no vendieron sus derechos de primogenitura. Entonces, nuestra porción va a ser el reino milenial. ¿Está lo correcto o no? Usted puede exigir eso del Señor. Señor, usted tiene que decir, usted prometió, ¿dónde está la porción doble de bendición que hasta ahora no vi? ¿Dónde está la realeza, el sacerdocio? ¿Dónde está? El Señor te va a decir, te voy a dar en el reino milenial. Usted va a participar de las bodas del Cordero y usted va a participar del sacerdocio y de la realeza durante 1000 años. Por tanto, hermanos, gracias al Señor, estos son los escogidos. Por tanto, los que viven hoy en la vida de la iglesia necesitan ser preparados para ser estos escogidos que dejaron todo por el Señor y están dispuestos a todo por hacer la voluntad del Señor, inclusive a morir. Segunda Corintios es un libro entero para mostrarnos cómo los ministros del nuevo pacto pasan por la experiencia de muerte y resurrección para poder servir al Señor. ¿Es verdad o no? Entonces, gracias a Dios, en la vida de la iglesia, yo y usted estamos siendo preparados para ser estos verdaderos ministros del nuevo pacto, que son los futuros vencedores, los que están siendo preparados, los escogidos, que el Señor puede contar el Señor para hacer su voluntad. Amén. ¿Están claros o no? ¿Están claros? Usted que hace parte de los líderes de la iglesia, usted necesita preparar a los hermanos para esto. Si algún hermano entró aquí bajo su cuidado y salió sin esta visión, salió sin esta realidad, usted es el culpable. Entonces nosotros tenemos que encajar a todos los hermanos que pasan por las manos nuestras, que conozcan esta visión y tengan este compromiso, porque por un lado nosotros vamos a tener el premio del reino milenial, pero ¿y hoy? ¿Quién va a hacer la voluntad de Dios? Ciertamente, aquel que no escogió la puerta estrecha, no quiso andar en el camino apretado, no van a tener. El Señor tiene que contar con ustedes. Por eso, hermanos, la vida de la iglesia es para esto. Entonces, este es un primer punto que yo necesito hablar fuerte, que necesito enfatizar para que ustedes tengan claridad. Segundo lugar, la vida de la iglesia. Nosotros estamos en otra cultura, nosotros estamos en la cultura del reino de los cielos. Por tanto, hermanos, aquí es diferente. Aquí es diferente de la cultura del mundo. Aquí es diferente de lo que nosotros... Entonces, cuando Jesús habló sobre cómo es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, entonces Pedro enseguida preguntó, Señor, ¿y en cuanto a nosotros? Nosotros que dejamos todo,
Y nosotros que el Señor le dijo, aquel que dejó todo por mi causa, por causa del Evangelio, este recibirá los 12 escogidos, completando con Matías en Hechos capítulo 1. Ellos se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero no hay quien haya dejado padre, madre, campos, no haya recibido 100 veces más en esta vida y en la vida venidera, la vida eterna. Miren cómo mi familia creció. Yo era solo pocas personas, pero miren, ahora tengo más de 100 veces. Entonces, gracias al Señor, esta alegría. Infelizmente no podemos abrazarnos ahora, pero es solo contenernos por un tiempo. Pero hermanos, esta es nuestra recompensa ya en esta vida. Ahora, cuando el Señor Jesús hablaba sobre la última cena, hay un evangelio que registra lo siguiente, que los discípulos disputaban entre sí quién sería el mayor y el menor entre ellos. Y el Señor Jesús supo de esto. Y el Señor dijo, en el mundo ustedes saben que el mayor, él gobierna sobre el menor, tiene dominio sobre el menor. Y los poderosos, ellos tienen dominio sobre el pueblo. Pero no es así entre vosotros, no es así en el reino de los cielos. Por tanto, hermanos, nosotros necesitamos eliminar de nosotros esta cultura del mundo. Aquí, el mayor aquí no espera ser servido. El mayor necesita tener un corazón y un espíritu de servir a los otros. Aunque los hermanos, por respeto, los sirvan a él, pero él no puede sentarse en el trono, esperar ser servido. Él necesita, aquí en el reino de los cielos es diferente. Aquí nosotros tenemos que tomar una actitud diferente. Nuestra actitud es disposición de servir a los hermanos. Aquellos que convivían más íntimamente con el hermano Don, esta era la manera del hermano Don, el modo del hermano Don. Poca gente tuvo la oportunidad de sentarse junto a la mesa, comer con él, principalmente en el restaurante Shifu. Y Deus sabe muy bien. El hermano Don no paraba de servir a los otros. No paraba de servir a los otros. Él quería servir a los otros, coma más. Quiere que los otros están necesitando, porque él tenía este espíritu de servir ya a los otros. Entonces nosotros necesitamos adquirir este legado, no esperar ser servidos. Nosotros necesitamos servir a los otros. Y en el momento de los 12, cuando en la última cena del Señor con los 12, y cuando todos los discípulos estaban esperando para ver quién iba a ser el primero a lavar los pies de ellos, yo creo que no había registro, que no había ningún siervo ni una sierva contratado para lavar los pies. Alguien tenía que lavar los pies, pero ninguno de los 12 quiso mostrar que era el menor. Todo el mundo estaba esperando que los otros le laven los pies. Jesús fue el primero. Se ciñó con una toalla y se agachó, se humilló y fue a lavar los pies. Ahí llegó en el pie de Pedro, y Pedro dijo, no, de manera ninguna vas a lavarnos los pies. Si yo no lavo tus pies, no tendrá parte de mí. Entonces lavan todo mi cuerpo. No, quien está limpio es solo lavar los pies. Pedro exageraba. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos aprender esta lección. Señor dijo, yo soy el maestro y ustedes son mis discípulos. Y los discípulos no pueden ser mayor que el maestro. Entonces, dejé esto como ejemplo para ustedes, para que ustedes aprendan a servir unos a los otros. Por tanto, hermanos, aquí en la vida de la iglesia, nosotros aprendemos esta lección de humildad, esta lección de estar dispuesto a servir a los otros, dispuestos a no procurar ser mayor, sino procurar servir a los otros. Pero hermanos, esto no es meramente una teoría. Pero esto también, hermanos, no implica
que nosotros seamos muy democráticos. Entonces ahora no tenemos respeto por el más anciano. No estoy diciendo esto. Pero los más ancianos necesitan, los mayores, el mayor, tiene que tener una actitud correcta en su corazón. Él no está aquí como rey para ser servido, sino que él vino como Jesús, vino para servir. Entonces todas estas cosas comienzan a mostrarnos qué es la vida de la iglesia. Esta es la realidad de la vida de la iglesia. Otro punto, hermanos, que yo quería dejar aún con ustedes. Yo creo que voy a terminar este punto. No quiero extenderme mucho en la hora. Es sobre aquel punto de nosotros perder la simplicidad. Usted recuerda en aquel punto. Nosotros necesitamos volver a la simplicidad. Cuando Dios creó al hombre en la dependencia total de Dios. Adán confiaba en Dios totalmente. Él era totalmente abierto para Dios. La palabra de Dios era la ley para él. Lo que Dios habló, él hacía. Lo que el Señor habló, él no discutía, era eso. Él era totalmente abierto y confiaba con sinceridad y con simplicidad a la palabra de Dios. Pero Satanás consiguió, con su sutileza, colocar la complicación, un factor complicador entre nosotros, Dios y nosotros. Y este factor está siendo muy difícil sacar de nosotros. No sé si usted percibe esto. Cuando Eva comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, Satanás, la serpiente, la tentó diciéndole así: este árbol va a darte la capacidad de discernir el bien del mal, porque Dios no quiere que usted tenga esta capacidad de discernir. Y ahí Eva miró al árbol y vio que el árbol era, ¿cómo dice? Era bueno para comer y deseable a los ojos para tener conocimiento. Entonces, hermanos, este conocimiento hizo abrir los ojos de ellos. Este abrir de los ojos no fue positivo, hermanos. Este abrir de los ojos creó una conciencia de juicio propio del hombre, porque el juicio del hombre era simple, era la palabra de Dios. El hombre no tenía su propia... Dios dijo y está hablado, así era de simple. Pero ahora, cuando Dios habla, tiene que pasar por un filtro. Este filtro es mi padrón, es mi justicia y mi verdad. Entonces, si no concuerda, yo no voy a recibir también la palabra de Dios. Hermanos, esto está sucediendo con nosotros sin percibir. Nosotros perdimos la simplicidad. Por eso que no tenemos la bendición del Señor. Cuando no tenemos la bendición del Señor es porque nosotros perdimos la simplicidad. Nosotros que creemos que tenemos una manera mejor por nuestras pruebas, nosotros pasamos hasta pruebas nuestras. Nuestras pruebas es la palabra de Dios. Dios habló, está hablado, no necesito probar. Pero después que el hombre ganó el sentimiento de lo correcto y lo errado, él pasó a juzgar todo. Cuando Dios habla, yo juzgo. Esto es practicable, esto no es practicable. Nosotros pasamos a ser complicados. ¿Usted percibe o no percibe esto? Voy a dar un pequeño ejemplo. ¿Por qué el Señor está bendiciendo el colportaje dinámico? ¿Quién sabe cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto real? Los hermanos van junto con el grupo de Osasco, ahí con Douglas, van a aprender para ser perfeccionado. El hermano va ahí con una expectativa
de aprender los medios, la técnica de cómo hacer, cómo ellos consiguen hacer esto. Cuando surgió el colportaje dinámico, aquel equipo o los equipos que estaban bajo el cuidado de Douglas en Osasco, ellos estaban haciendo una distribución diaria de 50 libros por persona y por día. Esto ya era fantástico para nuestro colportaje anterior. El colportaje anterior hacía esto en un mes. Ellos estaban haciendo eso en un día, 50 libros por día. Entonces, hay algo ahí. ¿Cómo nosotros no conseguíamos y ellos están consiguiendo? Y usted sabe que hoy este mismo equipo de Douglas está con una producción doble. 100 libros por día, por persona. 100 libros. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la técnica? Usted va a conversar con Douglas y no tiene técnica. Cuando usted coloca en otro lugar, cuando se acostumbra ya a una técnica, si se acostumbra de una manera y coloca en otro lugar, para mostrar, hermanos, que no hay técnica. ¿Sabe cuál es el secreto de ellos? El secreto de ellos, hermanos, es la simplicidad con relación al hablar de Dios. Porque ellos se acostumbraron. Ellos eran un equipo de jóvenes que fueron formados, un equipo, no de colportores. Ellos formaron un equipo de cuidadores del hermano Don con encargo. Ellos no eran cuidadores oficiales, entrenados, profesionales. Douglas amaba mucho al hermano Don y llamó a un grupo de jóvenes, vamos, porque el hermano tenía un cuidador, pero este cuidador quedaba 24 horas, 7 días por semana, necesitaba ayuda. Entonces el hermano Douglas dijo, yo voy a ayudar, y así se formó. Y ellos tomaron tanto amor por el hermano Don. Ellos venían al hermano Don como un hombre de Dios. Cuando el hermano Don hablaba, era Dios hablando. Ellos creían en la palabra del profeta. Ellos veían que la palabra del profeta funcionaba, se realizaba. Hermanos, fue así que fue adquiriendo esta confianza en el hablar de Dios, en el profeta de Dios, y esto creó una simplicidad en su corazón. La bendición del colportaje dinámico comenzó con esta simplicidad de creer en el hablar del profeta de Dios. Intente usted hacer lo mismo, imite aquello, no va a funcionar en cuanto usted no fue llevado a esta simplicidad de depender de Dios. Dios, no sé hacer. Señor, dame tu palabra. Yo voy a hacer de acuerdo a tu palabra. Voy a dar un ejemplo. 2 semanas atrás, uno de los jóvenes que hoy está en Teresina, él era de San Luis, entrenado en San Luis. Él fue uno de los jóvenes protagonistas del Avanza Joven. Este joven es muy bueno. Ellos comenzaron muy bien y él entonces fue 2 semanas atrás, fue a ser perfeccionado por Douglas. Cuando él vio la producción del equipo de Douglas, él pensó así, yo nunca voy a alcanzar esta meta de 100 libros por día. No voy a alcanzar. Pero yo no puedo también dejar que pasar vergüenza aquí. Entonces él pensó así, yo voy a dar una manera, esa manera es peligrosa. ¿Sabe qué voy a hacer? Yo voy a vender más barato. Nadie necesita saber, porque cuando yo haga el acierto de las cuentas, no quedo con ninguna ganancia, pero yo voy a conseguir alcanzar la meta. Él comenzó a hacer eso. Y no es que estaba dando todo errado, todo equivocado. El corazón no estaba correcto. Nada daba correcto. Él fue a pedir socorro a Douglas. Ayúdame porque
Yo intenté hacer por mi propio medio, no estoy consiguiendo. Y Douglas le dijo, usted perdió la simplicidad. Si Dios dijo, haga de esta manera, no haga de otra manera. Crea en el Señor, dependa del Señor. No, de ahí él salió, después de esto, y él consiguió pasar 36 kits. Entonces, hermanos, la cuestión es de nosotros volver a la simplicidad que viene la bendición de Dios. Esto puede suceder en su iglesia, puede suceder en su servicio, ¿sabe? Cuando nosotros tenemos nuestra propia capacidad de aprobación, nuestra propia capacidad de juicio, nosotros perdemos la simplicidad. Cuando nosotros hacemos de acuerdo con el hablar de Dios. Por eso es cómo es importante la palabra profética. La palabra profética, hermanos, ello viene con la promesa que Dios va a ejecutar. Porque Dios hace la obra de Dios es Dios. Por tanto, hermanos, no modifique la palabra de Dios. No intente usar artificios para practicar la palabra de Dios. Es simple así. Va delante del Señor, el Señor le va a preguntar a Adán, ¿qué usted está haciendo? Adán se escondió, desapareció entre los árboles. Adán le dijo, yo tuve vergüenza porque estaba desnudo. Y el Señor le dijo, ¿quién te hizo saber que usted estaba desnudo? Adán ganó una conciencia de juicio. Esto hizo con que Adán perdiese la simplicidad. Hermanos, estando desnudos, aún estando desnudo, Adán podía volver a la simplicidad. Poder decirle, Dios, me equivoqué. Yo no sé qué hacer para tapar esta desnudez. Y Dios iba a suplir una vestimenta de pieles. Entonces, a partir de aquel momento, todos los hombres pasan a defenderse. ¿Quién no se defiende aquí? Todos pasamos a justificarnos. Él hace las cosas y después está lleno de argumentos para justificar lo que hace. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros perdimos la simplicidad. El Avanza Jóvenes también comenzó de esta manera. Era un grupo de jóvenes allá en Marañón, en San Luis de Marañón. Querían también avanzar aquí en el centro oeste, en el sudeste, tantos jóvenes, y ellos eran 5 o 6 jóvenes allí en aquella región tan grande. Y ellos dijeron, somos muy pocos, tenemos que hacer algo. ¿Vamos a hacer qué? Ellos hablaron, vamos a comenzar a practicar la palabra profética. Entonces comenzaron con la simplicidad, creer en la palabra de los profetas y practicar la palabra. Y el Señor comenzó a bendecir, a bendecir, a bendecir. Ellos de 5 a 6 comenzaron de repente para 80, 100, 150 jóvenes. Esto hoy se esparció para todos los lugares. Aquellos que están practicando en este principio de la simplicidad están ganando la bendición. Expolibro. El expolibro también, hermanos. Nosotros creímos en la palabra del Señor en septiembre de 2018. En septiembre de 2018 nosotros no teníamos nada. Teníamos un corazón queriendo revitalizar el proyecto Expolibro, pero no sabíamos cómo. Nosotros vamos a retomar los ómnibus, vamos a comprar ómnibus, tener más 6 ómnibus. ¿Cómo íbamos a hacer? Ahí, de aquí a 10 años, estos ómnibus envejecen, tenemos que comprar otros ómnibus. ¿Cómo queda? El Señor nos dio un camino. Había allí un tráiler preparado para exposición de una empresa. Esta empresa no quiso vender cuando no era la hora. Por eso, hermanos, cuando depende de la hora de que el Señor habla la palabra, no tiene que anticiparse. El hermano quiso comprar por 180,000, por 160. La dueña no quiso vender. Pero cuando llegó la palabra profética que salió, al final, en diciembre de 2018, la dueña pasó a nosotros a 30,000 cada tráiler, cada una de los tres trailers. Esto es gratis. Entonces, cuando la palabra profética viene y usted con la simplicidad recibe y practica, las cosas suceden. ¿Puedo orar por usted? Hermanos, es con la simplicidad.
cuando oímos a la simplicidad de los colportores orar y salir por las personas, y la iglesia de Niterói quiso participar también de esta bendición. Ellos no tenían colportores, pero los hermanos y las hermanas querían practicar. Y salieron los jueves a la tarde en una plaza. Estas hermanos y hermanos que podían iban a salir en aquella plaza con aquella remera. Hicieron la remera, puedo orar por usted, pero esta remera es la que está durando hasta el día de hoy. Nosotros no quisimos cambiar. Aquello que el Señor está bendiciendo, no vamos a cambiar. Y todo esto se esparció por Brasil y toda América del Sur. Entonces, ¿cuántas personas ya fueron beneficiadas con la predicación del Evangelio? ¿Puedo orar por usted? Hermanos, en la simplicidad, creer en la palabra profética y practicar la palabra profética, las cosas suceden porque Dios bendice y es Dios quien está haciendo su obra. Entonces, yo quiero terminar con esto en esta noche. Quiero rogarles a todos ustedes ver nuestro servicio. ¿Será que nosotros ciertamente adquirimos esta conciencia de juicio que el árbol del bien y del mal nos dio? Esto es correcto, esto no es correcto. Entonces nosotros creamos una referencia nuestra, creamos una prueba nuestra y nosotros perdimos la simplicidad en lo referente a la palabra de Dios. ¿Quién sabe que no es la hora de reflexionar un poco y volver a la simplicidad? El Señor va a bendecirnos, porque quien hace la obra es Dios. Si el Señor no pone su mano de bendición, nada sucede. Nosotros fuimos a la inauguración del Expolibro en esta semana. ¿Qué día fue, Francisco? En Guarachinguetá. Fue la semana pasada. ¿Qué día? En el lunes. En el lunes nosotros fuimos para el Expolibro, Guarachinguetá, a hacer la inauguración. Cuando nosotros llegamos allí, tenía una escuela mandando sus alumnos, esperando en las puertas del Expolibro, animando al Expolibro con toda aquella alegría de niños. Yo dije, mi Dios del cielo, ¿por qué esos niños estaban ahí? La profesora le erró por una hora, vino una hora antes para el Expolibro. Esto fue bueno para nosotros, porque aquella alegría ya comenzó allí. Y cuando las autoridades municipales comenzaron a llegar para hacer la inauguración, ya había aquel ambiente tan maravilloso, ya comenzó hirviendo, fervientes, hirviendo a 100 grados centígrados. El Expolibro ya comenzó a full. Solo seguimos el fluir y en el día siguiente el intendente, el secretario fueron y comenzó así. Hermanos, salimos de allá y yo comenté con los hermanos, si el Señor no bendice, hermanos, en vano trabajamos. Nosotros contamos es con la bendición del Señor y el Señor está bendiciendo su palabra. Las iglesias la palabra están siendo bendecidos. Que el Señor pueda bendecirlos a usted. Yo espero que estas pocas palabras puedan haber sido de utilidad para ustedes. Son principios, hermanos, que nos rigen, que nos dan dirección, que nos localizan para mostrar cuál es nuestro papel y cuál es nuestra responsabilidad. Que el Señor pueda ganar entre nosotros muchos ministros del nuevo pacto, preparados para hacer la voluntad de Dios, dispuesto a dejar todo, pagar el precio que fuere, y no exigen nada para sí hoy. Pero estos ganarán el premio en el reino milenial, en cuanto la mayoría de los hermanos están en las tinieblas exteriores. Entonces, hermanos, nosotros queremos ser estos que hacen la voluntad del Señor. Que el Señor pueda contar con usted. De la misma manera que usted va a predicar el Evangelio, puedo orar por usted. El Señor quiere preguntarle a usted, ¿puedo contar con usted? Que el Señor pueda contar con cada uno de nosotros. Que en el Distrito Federal, todo aquí el estado de Goiás, pueda proliferar esta bendición
por todos lugares, que esta crisis del coronavirus no venga a apagarnos. Vamos a orar esto para que el Señor pueda guardarnos, hacer nuestra parte, pero que esta bendición continúe esparciéndose entre nosotros, porque nosotros queremos traer de regreso al Señor. Este es mi encargo y mi responsabilidad. Cuando estuve en Minas, yo le pregunté al Señor. El Señor me dio un sentimiento muy fuerte. Señor, yo le pregunté, ¿cuál es mi papel? ¿Qué quieres tú de mí? El Señor me dijo, yo quiero que usted ayude a las iglesias para dejar de dar vueltas en el desierto y comience a introducir a las iglesias en la buena tierra de Canaán. Hermanos, este es mi papel y yo espero ver la buena tierra de Canaán. No, espero no ser Moisés, llegar allá y morir. Yo quiero entrar junto con ustedes. Que el Señor pueda bendecir las iglesias aquí en Brasilia, en Goiás. Que el Señor haga prosperar todos los que hicieron delante de sus manos. Jesús es el Señor. Tudo que vocês fizerem, a obra das suas mãos. Jesus é o Senhor.